dificultades con las que me encuentro a la hora de documentar esta realidad es que las autoridades tratan de impedirlo en muchas ocasiones. He llegado a recibir amenazas por parte de la policía, agresiones en las fronteras o poco interés posterior para publicar o difundir el reportaje. Mar Mediterráneo, Derechos Humanos a la Deriva es un proyecto de solidaridad internacional País Valenciano que busca visibilizar la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes y denunciar la situación de criminalización y persecución que sufrimos las personas voluntarias y defensoras de estos derechos. Me llamo Alicia Petrasova, soy fotoperiodista especializada en derechos humanos, activista y voluntaria de ProEmaid. He acompañado a esta ONG de rescate en sus múltiples misiones de salvamento y he podido documentar su labor con mi cámara. Además de eso, en 2017 publiqué un libro que se titula Última Parada Libertad, que recoge historias a lo largo de la ruta migratoria desde Siria hasta el norte de Europa. Y desde entonces no he podido quedarme indiferente ante esta realidad. Mi trabajo con la cámara consiste en mostrar lo que está pasando, intentar conformar una sociedad más informada y comprometida. Pero en el momento de la verdad no siempre es fácil. Cuando estoy allí en medio de un rescate en el mar, es una situación bastante impactante. Poca gente nos imaginamos que en el Mediterráneo, cerca de las playas donde veraneamos con nuestra familia o amigos, puede estar pasando algo así. Ves una auténtica catástrofe humanitaria y la sensación es, ¿de verdad es posible que los intereses políticos y económicos estén por encima de las vidas humanas? Una vez que el momento de la acción y la adrenalina se pasa, es cuando terminas tomando conciencia sobre la cantidad de personas que cada día se juegan la vida cruzando el mar Mediterráneo, solo con el sueño de poder alcanzar una vida más segura para ellos y sus familias. Y una vez que has visto eso, ya no puedes volver a tu normalidad como si nada. Siempre te quedas con esa sensación de que podrías estar haciendo algo más. Como otros muchos compañeros y compañeras fotógrafas, las dificultades con las que me encuentro a la hora de documentar esta realidad es que las autoridades tratan de impedirlo en muchas ocasiones. He llegado a recibir amenazas por parte de la policía, agresiones en las fronteras o poco interés posterior para publicar o difundir el reportaje. Además, hay un discurso de odio que no solo afecta a las personas migrantes y refugiadas, sino también a las personas que les ayudan una vez que llegan a Europa. Y esto es muy frustrante. En el caso del equipo de ProEmaid, por ejemplo, a ellos incluso se les ha acusado de tráfico humano por estar haciendo rescates en el mar, porque no interesa que esto se sepa. Ante esta situación se suele poner el foco en los gobiernos, en las instituciones o en los diversos organismos internacionales que sistemáticamente fallan a sus compromisos. Así que considero que nuestro papel en la defensa de los derechos humanos, como ciudadanas y ciudadanos, es importante para exigir esa justicia y responsabilidad. Hasta que no dejemos de pensar en los muertos y desaparecidos que pueblan el mar Mediterráneo como meras cifras y pensemos en ellos como seres humanos, va a ser muy difícil que los gobiernos se sientan presionados y se tomen en serio cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos.